Muévete, ve. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis se ha preocupado por mantener contacto con la realidad social de San Luis Potosí y de México. Uno de estos temas es, sin duda, la realidad que enfrentan los grupos indígenas. Y nuestros investigadores se han ocupado de ello a través de diversos proyectos de investigación. Uno de ellos es el maestro Agustín Ávila, quien a través de sus trabajos, publicaciones e investigaciones en campo ha dedicado varias décadas precisamente a este tema y hoy nos acompañará para platicar justamente de estos temas que tienen que ver con los pueblos originarios de México. Los voladores de Tamaletón es como se le denomina al grupo de origen Tenec de la comunidad de Tamaletón en Tancanwitz, en la Huasteca Potosina. El nombre viene del rito que se realiza para pedir y agradecer a la naturaleza, así como al universo mismo, por los ciclos agrícolas que les ayudarán a tener una mejor cosecha. El ritual se conoce como el vuelo del gavilán y se realiza sobre un tronco de más de 15 metros de altura, acondicionado únicamente con cuerdas o algún material que les ayude a subir. Una vez ahí, el capitán se coloca en la punta del tronco e invoca a las deidades, al mismo tiempo que imita a las aves al hacer sonar su silbato, y danza mientras saluda a los 4 puntos cardinales. Una vez terminado el ritual del capitán, los 4 voladores se preparan para dejarse caer, amarrados únicamente con una cuerda en la cintura. Al estar en el aire, extienden sus brazos, mientras giran sin soltar las plumas que llevan en las manos, en representación de las aves en vuelo. Para ser un volador de Tamaletón hace falta mucha preparación, desde la condición física y espiritual hasta la selección de cada uno de los elementos, vestuario, lugar, colocación del palo y la danza misma. Es una práctica ancestral y sagrada. Es por ello que esta ceremonia es considerada patrimonio cultural inmaterial y que sigue presente en la comunidad. En el marco del 22 aniversario, el Colegio de San Luis los recibió como parte de las actividades especiales de su agenda. La importancia de esta ceremonia fue reconocida en el Decreto de Ley 0598 que emitió el Congreso del Estado el pasado 30 de marzo de 2017. En él se declara patrimonio cultural intangible al centro ceremonial y a los voladores de Tamaletón, municipio de Tancanwitz, y en el cual acompañaron la gestión investigadores del Colegio de San Luis, como el antropólogo Agustín Ávila y la doctora Claudia Rocha Valverde. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy desde el Colegio de San Luis les vamos a platicar de los voladores de Tamaletón, pero además del trabajo que realizan algunos de nuestros investigadores en las comunidades indígenas, con nuestros pueblos originarios. Es parte del trabajo que realizan de investigación, pero que además ha dejado huella, porque aportan de manera concreta, de manera práctica, elementos que enriquecen y mejoran la calidad y condición de vida de nuestros pueblos indígenas. Y qué mejor que un experto que lleva años, varias décadas trabajando justo con este grupo, con estas poblaciones en la Huasteca Potosina y en otros estados. Nos acompaña hoy el antropólogo Agustín Ávila, a quien agradecemos mucho su presencia. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y con mucho gusto estamos para compartir algunos puntos de vista, algunas ideas sobre esta materia tan importante. Lleva varios años usted ya trabajando con los grupos indígenas y hoy nuestro mejor pretexto fue los voladores de Tamaletón, que tuvimos la oportunidad de presenciar su ritual, su ceremonia aquí en San Luis Potosí, en el Parque Tangamanga hace algunos días, con motivo precisamente del aniversario número 22 del Colegio de San Luis. Entre otros gestores, bueno, pues estuvo el maestro Agustín Ávila, precisamente quien tuvo la posibilidad de acercarnos a muchos potosinos que no tendríamos la posibilidad en el corto plazo
plazo de ir hasta Tancanwitz, a la comunidad de Tamaletón, a donde está el mero centro ceremonial, y que bueno, pues afortunadamente tuvimos esta opción. Los voladores de Tamaletón, de algún modo, apenas en marzo de 2017 fueron reconocidos en este decreto del Congreso del Estado como patrimonio cultural, como patrimonio intangible de los potosinos. ¿Por qué? ¿Cómo los conoció usted? ¿Cómo tuvo este primer acercamiento? ¿Cómo dio con ellos? Porque lamentablemente como que los más famosos, digamos, los más mediáticamente conocidos son los voladores de Papantla, y muchos potosinos ignorábamos que existían estos voladores de Tamaletón. Bien, pues yo conocí a los voladores y su existencia hace ya 2 o 3 décadas, cuando trabajé primero haciendo mi tesis sobre la Huasteca de licenciatura, y posteriormente cuando fungí como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista. Y eso pues me llevó a tener un contacto directo, porque además no quise trabajar como un delegado de escritorio, sino más bien visitar. Sí, visitar y aplicar la visión antropológica, porque a mí me quedó muy claro que la mayoría de la gente, incluso con buenas intenciones, no tiene conocimiento de qué piensan, cómo funcionan, cómo trabajan, cuál es el origen de la problemática de los pueblos indígenas. Entonces, pues esa fue desde hace mucho tiempo una de las misiones que me propuse en esa dirección. Es que ya hace 30 años escribí un texto que se llamó Etnografía Contemporánea de los Huastecos de San Luis Potosí, que fue publicada por el Instituto Nacional Indigenista, donde tratábamos de dar cuenta justamente, por ejemplo, de hechos principales y no entendidos. Me refiero incluso a una de las mayores dificultades de mi trabajo como delegado y autoridad superior de materia indígena en el Estado, porque la mayoría de las dependencias no podían entender que los indígenas estaban organizados. Entonces uno veía los manuales de operación y todos decían: primer punto de los programas, vamos a organizarlos. Entonces, lo que llevaba a que existiera un rosario de figuras asociativas que terminaban fragmentando, dividiendo, debilitando la presencia indígena, al no reconocer su estructura interna de gobierno, su sistema de toma de decisiones. Esto entonces nos llevó también a que nos pidieron, se hizo la política internacional del convenio 169 de la OIT y las primeras reformas constitucionales en México en materia indígena. Nos metimos a eso y ahí fuimos aprendiendo hasta que de alguna manera ya navegamos por los mares de muchas reformas, pero sobre todo donde fuimos aprendiendo poco a poco y a buscar y a equivocarnos a veces para buscar aplicabilidad. Es decir, no basta que un decreto sea muy bonito, sea maravilloso, si no se aplica. Entonces, en ese sentido también nos hemos preocupado, nos hemos ocupado en muchos sentidos de buscar la aplicabilidad de la ley, porque si no es letra muerta. Precisamente el Congreso del Estado, aquí en San Luis Potosí, en marzo del año 2007, emitió este decreto, el 0598, si mal no recuerdo, a través del cual se reconoce como patrimonio intangible a los voladores de Tamaletón. ¿Qué significa esto? Como decía usted, ¿qué aplicación, qué beneficio concreto les significa a los voladores? Claro. Bueno, voy a comentar eso, pero también quisiera hablar un poco del marco en el que se da este decreto de 2017, efectivamente, porque implica el reconocimiento legal y administrativo. O sea, implica tener personalidad jurídica. Quien tiene personalidad jurídica puede ser titular de derechos y obligaciones. De otra manera, es una entidad abstracta que si quieres la reconoces, si no quieres no. Y eso este decreto les permite tener personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio. El decreto además no solo se restringe a los voladores, como si fue el caso de Veracruz o Puebla, sino que aquí se reconoce, por supuesto, a los voladores, pero antes que nada a un centro ceremonial que se plantea la misión de recuperar una memoria histórica, de recuperar conocimientos,
de recuperar valores, y eso es muy importante. En ese sentido, este decreto les va a permitir, en principio, contar con más instrumentos para realizar los objetivos, para cumplir con los objetivos. Voy a mencionar algunos elementos concretos que son fundamentales. Por ejemplo, si nosotros vemos el ritual de los voladores, pues podremos entender que es un ritual de alto riesgo, o sea, porque súbete a 20 metros, a 25 metros, que es el doble de una plataforma olímpica de clavados. Yo no sé si ustedes se han subido de 3 a 5, de 10 metros, pero desde 10 metros se ve así como, pongan el doble, ¿no? No, a mí desde 1 metro me da miedo. Imagínense, Claro. el doble de una plataforma de 10 metros. Y además este es un ritual milenario, en serio. Cuando digo milenario, lo digo con toda propiedad. Hay registros de 400 años antes de la llegada de los españoles, de que ya existía este ritual. Entonces, estamos hablando en serio de un ritual milenario, y un ritual milenario que en el caso de San Luis Potosí, Tamaletón es el último grupo de voladores potosinos. Ni más ni menos que el último grupo, y eso no es menor, ¿no? ¿Cuántas personas integran el grupo de voladores? Puede variar. Normalmente, en este caso, son 5. ¿Y hay más gente que esté interesada? Digamos, ¿hay 5 y sus suplentes? ¿O hay información? ¿O ya a nadie le interesa? Sí hay gente interesada, pero justamente es parte del problema. Parte del problema que se debe resolver. Porque miren, y voy a saltarme para dar algunos elementos de referencia. La gente tiene que trabajar. Claro. No vive de amor al arte, ¿no? ¿No les pagan por ser voladores No de les pagan por ser Tamaletón? voladores, y justamente desde ese punto de vista, la experiencia de los voladores de Totonacos es que dicen, sí, hago mi ritual, pero también necesito cooperación, ¿no? Claro, que les Piden paguen. cooperación. Yo creo que aquí tendría que haber algo semejante, y también equiparando la situación de los voladores de Tamaletón con los de Totonacos. Por ejemplo, los Totonacos tienen servicios médicos. Los totonacos, perdón, son los de Papantla. Los de Papantla, sí, claro. Ellos y sus familias. Aquí debería de haber algo semejante. Vamos a ir a una pausa y nos va a seguir platicando nuestro invitado de hoy, que como ya ven es experto desde hace muchos años en estos temas de trabajando con los pueblos originarios, y particularmente, bueno, pues que nos amplíe un poco más sobre los voladores de Tamaletón que tenemos aquí en la Huasteca Potosina. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso, vamos a continuar platicando con nuestro invitado de hoy. Él es el antropólogo Agustín Ávila Méndez, quien aquí se desempeña como profesor e investigador del Colegio de San Luis y lleva trabajando pues varios años con diferentes proyectos justo con los pueblos originarios, con varios grupos indígenas. Particularmente estamos iniciando ese tema con los voladores de Tamaletón, pero bueno, él más adelante le vamos a preguntar también de otros aspectos. Pero nos quedamos en que, pues, ¿cómo garantizar que este patrimonio cultural intangible no desaparezca si se enfrentan a situaciones tan básicas como cómo ganar un sustento? Porque bueno, pues nos decía que en el caso de los voladores de Papantla sí cobran por desempeñar, digamos, estos rituales, estas ceremonias, Reciben. pero en el caso de Tamaletón no es así. Cooperación, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Ellos no cobran, ellos no reciben, digamos, un apoyo económico que les permita decir, bueno, de esto vivimos y vamos a continuar con nuevas generaciones preparando más alumnos. ¿Qué pasa? ¿En qué condiciones están? ¿Cuáles son, digamos, sus principales demandas o sus prioridades? Están en condiciones precarias y sería necesario garantizar los medios de subsistencia más elementales para que ellos puedan seguir funcionando. Por ejemplo, pongamos en este caso, vinieron aquí. Bueno, los voladores que vinieron, perdieron 2 o 3 días. ¿De sus trabajos? De sus ¿Tienen trabajos. otros empleos? Sí, pues en el campo, ¿no?
como jornaleros. Entonces, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿Y quién se los paga? ¿Cómo lo recuperan? pues ahí está el detalle, como decía Cantinflas, ¿no? Ahora, yo creo que también hay que entender que los procesos legislativos, los procesos legales, a veces sus impactos no son inmediatos, Son más lentos de lo que quisiéramos, mucho ¿verdad? más lentos de lo que quisiéramos, pero hay avances. Por ejemplo, la Plaza del Volador es un gran avance porque, para empezar, es un sitio digno para recibir a los indígenas potosinos que tienen un quehacer realmente de primer nivel, un quehacer fundamental para la cultura, para el desarrollo, para el ejercicio de sus prácticas, ¿no? Que enriquecen la vida de todos los mexicanos. Bien, y es un lugar digno, no es un puesto de pepitas. Es un lugar que permite a aquellos practicantes de ese ritual que nos lleva al México profundo, no es un discurso, Es algo ya tangible, es un espacio que se creó Tangible, ex profeso, claro, para atender y exponer, que la gente conozca, como usted dice, de manera muy digna, este tipo de ceremonias. Está ubicado en el Parque Tangamanga número 1, para quienes todavía no lo conocen. Está a un costado justamente del Teatro Carlos Amador. Se colocó un mástil de la altura que debe ser, con las condiciones de seguridad adecuadas y el espacio suficiente para que se desarrolle este ritual. Así es. Yo creo que, mire, por ejemplo, un punto medular para comprender todo eso es que se requiere una participación seria, efectiva, de la población indígena en sus distintas facetas para avanzar con fuerza. En este caso, cuando el Congreso me pidió que fuera secretario técnico, yo le dije, bueno, ¿bajo qué condiciones? Me dijeron las que usted diga. Le dije, bueno. Así sí. Así sí. Entonces dije 2 condiciones. Primera, que no se metan, nos dejan trabajar. Y al final se verá. Segunda, que contaremos con los recursos necesarios para que se beneficien estas personas. En ese sentido, así fue. Y entonces lo que hicimos fue que nosotros propusimos capacitarlos para que ellos hicieran la iniciativa de ley. Es decir, a lo mejor podría haber sido más fácil decir, a ver, los entrevisto, los consulto y yo hago la iniciativa y rapidito, ¿no? No. Contamos con un financiamiento que nos costó mucho trabajo conseguir. Pero digamos que ese decreto ya les va a abrir nuevas puertas. Exactamente. Pero además no solo nuevas puertas, sino ya desde ese decreto se demostró que tienen la capacidad, que tienen intelectuales indígenas, hombres y mujeres, yo creo que conocedores, interesados y comprometidos. Y con cualidades y capacidades como para hacer las cosas. Entonces, es una de las cosas también más importantes. Por eso es importante que esto continúe y que la instrumentalización de servicios siga contando con la presencia de los miembros del centro ceremonial, con los voladores. Por eso es que también no solo implementamos la iniciativa de reforma estatal, sino también un bando de policía y buen gobierno para que el municipio y los municipios asuman responsabilidades. El maestro Agustín Ávila ha trabajado, pues ya decíamos, desde hace casi 3 décadas o más de 3 décadas en estas comunidades indígenas y bueno, tiene algunas publicaciones en donde ha participado como coordinador de la obra, como compilador o con algunos de sus textos. En una de ellas, por ejemplo, desde tiempo inmemorial, en forma de pregunta, en donde se refiere a la tenencia de la tierra y comunidades indígenas en la Huasteca en el siglo XX. Este libro se publicó en el año 2015. Esto nos refiere de algún modo que pues, los problemas de tenencia de la tierra son una de las principales problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas. ¿Es esto vigente todavía? Sí, sobre todo el sentido de este trabajo que publicamos en esta obra colectiva. Por un lado, pues lo hicimos poniéndonos de acuerdo con geógrafos, con Miguel Aguilar y con antropólogo y geógrafo también y historiador, Gerardo Hernández, así que fue un trabajo colectivo. Y ahí lo que nos propusimos y la idea principal fue tratar de ofrecer un concepto claro de comunidad, porque al respecto hay una gran confusión.
La comunidad indígena efectivamente tiene su origen en la propiedad comunal, pero no se restringe a la propiedad comunal. La comunidad indígena puede estar asentada tanto en propiedad comunal como en tenencia ejidal, como en propiedad privada. Entonces, eso es importante ubicarlo porque, por ejemplo, para San Luis, nosotros con el trabajo del Padrón de Comunidades registramos 37 de las casi 400 comunidades, 37 comunidades en propiedad privada. Entonces, y el otro elemento de las comunidades tiene que ver con que la mayoría de las dependencias públicas, grupos sociales, políticos y religiosos tienden a equiparar a la comunidad con una localidad, tal como son los datos de INEGI. Y justamente por eso aquí tenemos un mapa que es portada de la comunidad de Tamaletón. La mayoría de las comunidades indígenas tienen en su interior barrios, anexos, fracciones. Entonces, si uno lo reduce desde la política pública a una localidad, vas a terminar dividiéndolos, debilitándolos, fragmentándolos. Entonces, la parte de lo que nos hemos propuesto fue recuperar la estructura real y la geografía real de las comunidades, que ya cuando uno entra en ellas es de lo más interesante. Si más adelante nos da tiempo, les comento sobre este mismo caso elementos realmente sugerentes. El maestro Agustín Ávila se ha dedicado a, entre otros proyectos, a elaborar el Padrón Estatal de Comunidades Indígenas, que ha sido un proyecto bastante enriquecedor, interesante, desde el Colegio de San Luis, porque este proyecto ha consistido en la identificación de todas y cada una de las comunidades indígenas del Estado, como nos decía, pero además este modelo se replicó en otras entidades del país. Ha trabajado en Michoacán, en Querétaro, entiendo que también en Guanajuato. Sí. Y obviamente en San Luis Potosí. El maestro Agustín Ávila, ya lo hemos mencionado, tiene entre otras de sus publicaciones una investigación que ha desarrollado precisamente entre las comunidades y es un padrón de comunidades indígenas que además ese modelo sirvió para replicarlo en otros estados y él mismo ha ido a trabajar precisamente con grupos indígenas de Michoacán, Querétaro, Guanajuato. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con él, pero antes los dejo con esta cápsula. Recientemente, con motivo del 22 aniversario, visitó el Colegio de San Luis la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien presentó su colección maderista y además estuvo en el centro de documentación, conoció nuestra biblioteca y tuvo una activa participación dentro de las actividades de aniversario del Colegio de San Luis. Con esto los dejamos y regresamos después de una pausa. El pasado 21 de enero, en la víspera de su 22 aniversario, el Colegio de San Luis recibió a Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, periodista y académica. Recorrió la biblioteca, conoció la exposición de libros Colsan y autores potosinos, charló con investigadores y presentó su colección maderista. Durante su estancia por la mañana en el Colegio de San Luis, conoció la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, con sus más de 90,000 volúmenes, en donde se detuvo a conocer la exposición documental que incluyó algunos de los ejemplares de autores potosinos y novedades editoriales del Fondo Colsan. Posteriormente, Gutiérrez Müller visitó el Centro de Documentación, en donde la historiadora Luz Carrega Madrid y Werner Juárez Padilla, encargado del centro, expusieron el trabajo que ahí se realiza en la recuperación de documentos históricos con el apoyo de nuevas tecnologías como los escáneres de documentos antiguos. Más tarde se reunió en una charla informal con investigadores del Colegio de San Luis. Los coordinadores de los programas académicos expusieron de manera breve las principales líneas de trabajo. Por la tarde, en el auditorio, tuvo lugar la presentación editorial Colección Maderistas, antología poética de Solón Argüello, episodios de la Revolución Mexicana de Rogelio Fernández Guel y Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncios 1907. La presentación se realizó con los comentarios de la propia autora Beatriz Gutiérrez, quien realizó la edición, estudio y recopilación de las obras mencionadas. Además, presentaron la colección la secretaria académica Claudia Carranza Vera y el doctor Marco Antonio Chavarín González, ambos investigadores del programa de estudios literarios del Colsan. Por la noche acudió a una lectura pública a la Casa Crecer para la Vida, un proyecto del DIF estatal. Asistieron también menores del Semillero Científico,
propuesta del Colegio de San Luis para promover talleres de ciencia básica. Estuvo acompañada del gobernador Juan Manuel Carreras López y su esposa, así como del presidente del Colegio de San Luis, David Vázquez. Beatriz Gutiérrez Müller dio un breve recorrido por el centro. Posteriormente tuvo lugar la lectura de un cuento infantil, acompañada de la niña autora, ante la presencia y participación de más de 80 niños. También contó con la participación de una cuentacuentos y al finalizar hubo una degustación de ponche y galletas elaborados por los mismos alumnos del Centro DIF. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso y antes de irnos al corte, nuestro invitado Agustín Ávila nos decía que, este libro que recién se publicó también aquí en el Colegio de San Luis, Nuevas Coordenadas del Territorio Huasteco, que coordinó junto con un par de investigadores también, José Luis Plata y la doctora Claudia Rocha. Sí. Platíquenos un poco sobre, los coordinadores son usted y José Luis Plata, sí, ¿verdad? Ambos en ese entonces investigadores aquí del Colegio de San Luis. José Luis Plata, que por cierto le mandamos un saludo, se fue a la Universidad de Querétaro. Pero nos decía de este mapa. ¿Qué nos puede decir del mapa y del libro? Claro, del libro diría que es un libro, no es casual que se haya agotado ya. Está agotado, por cierto. En 5 meses se agotó, porque tiene trabajos, de los trabajos que vienen, dan cuenta de distintos aspectos, es decir, es una visión interdisciplinaria, desde la arqueología, la historia, la antropología, la lingüística, la crónica, etcétera, de la Huasteca. Entonces, viene con trabajos que han madurado, que dan cuenta de nuevos conocimientos, de ahí el título del libro. Ahora, en relación a la portada de esta comunidad de Tamaletón, a lo que me refería es que la portada nos indica cómo esta comunidad está compuesta por 3 secciones y cada sección con barrios. Lo importante aquí a señalar, de por sí eso es importante, pero otro agregado a señalar es que muchas comunidades tienen una organización semejante y se genera para su gobierno interno una rotación de cargos. Si en un periodo la autoridad estuvo en la sección 1, al siguiente periodo la autoridad se va a la sección 2 y el tercer periodo a la sección 3. ¿Eso qué implica? Eso es una explicación y una comprobación de que en las comunidades la búsqueda del consenso siempre es una instancia principal. O sea, buscan ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Pero, claro, pero por ejemplo, el hecho de que las 3 secciones tengan derecho a tener la autoridad, quiere decir que no va a haber una mayoría que las aplaste. Comparten el poder, se ponen de acuerdo. Comparten el poder y tienen derecho a existencia a las minorías, cosa que ya nos muestra una forma distinta de ejercer la democracia, ¿no? Claro. Ya no es de que la mayoría nada más, no. Todas las secciones tienen derecho a tener la autoridad. Ahora, en este caso también el trabajo que me permití presentar es un análisis muy detallado de lo que es la Policía Comunitaria Indígena en San Luis Potosí. ¿Y por qué lo presenté? Bueno, porque es un tema muy desconocido. La gente no sabe ni siquiera que hay policía comunitaria en San Luis, en las zonas indígenas, y sobre todo lo que no sabe es el papel tan importante que juegan en la prevención de la delincuencia, en grado tal que yo lo podría decir, no es casual que mientras la delincuencia ha avanzado con relativa facilidad en las cabeceras municipales de la Huasteca, en las comunidades indígenas les han puesto barreras que tienen mucho que ver con su estructura interna de gobierno. Entonces, la referencia es que justamente este fue un trabajo que en su primera versión ofrecimos para la construcción de la Ley de Justicia Indígena. Con ello demostrábamos qué es lo que existía, qué es lo que no existía y cómo le podía dar legalidad. Nuestra propuesta legislativa, digamos, desde hace mucho tiempo es que no tenemos que inventar nada. El quehacer principal para tener efectos reales es reconocer lo que ya existe con fuerza propia y con vigencia
al respeto de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Cuáles diría que son los principales problemas que comparten las comunidades indígenas de esos estados en los que ha tenido usted oportunidad de trabajar? Los principales problemas que enfrentan todavía ahora justo, pues ya en pleno siglo XXI. Bien, yo creo que ahí en común tienen el problema de estar sujetos a una condición de colonialismo interno, es decir, son parte de la desigualdad, donde también resulta que, pues, en virtud de que están asentados en lugares donde hay enormes recursos, valiosos recursos naturales, no solo petróleo, sino muchos más. Entonces, bueno, pues las tierras en las que están son muy disputadas y son muy deseadas por empresas, por grupos del capital que quisieran que ya se fueran los indios para poderlas agarrar, ¿no? Así, con esa mentalidad todavía. Con esa mentalidad todavía bárbara, una mentalidad bárbara. Y eso es común. Quiero mencionar también aquí que algo común es que los grupos gobernantes de todas estas entidades en realidad siguen siendo muy colonialistas. Ven a los indios como el atraso, como un sinónimo de lastre para el desarrollo, y consideran que todo es producto de su cultura, que están pobres, están marginados por culpa de su cultura. Y yo creo que para nada es cierta, es una opinión realmente muy convenenciera, porque la pobreza, que es real, es producto de un sistema histórico de desigualdad que se ha acumulado, que se ha vuelto estructural, de opresión, de abuso, porque, por ejemplo, la producción indígena no tiene ningún apoyo, está totalmente dejada en manos de los acaparadores, de los intermediarios. Entonces, bueno, esos son problemas. Y el otro problema que es común es que, bueno, que por todo ello es que ellos se ven obligados a defender sus tierras y sus recursos. Y qué bueno. Teníamos el caso de Benigno, nos iba a contar que era un volador, no sé si eso era, un volador de Tamaletón. Platíquenos esta historia breve. Sí, bueno, Benigno realmente tiene una presencia muy fuerte, muy válida, porque ha sido un promotor incansable del centro ceremonial, y dentro del centro ceremonial de los voladores. Ahora, del centro ceremonial, su propuesta es mucho más amplia, porque incluye, por ejemplo, la recuperación de toda la herbolaria en dos sentidos, tanto el conocimiento de la medicina o de plantas medicinales, que es valiosísimo, ¿quién lo va a negar? Y por otro lado, la recuperación de las plantas comestibles que son silvestres, que es muy importante para los indígenas de la Huasteca, dado que están en una zona de alto riesgo y de desastres. Bueno, por otro lado, él es lingüista, y fue locutor de la radio, yo ahí lo conocí, y es una gente que es incansable, pero además tiene una capacidad de producción de rendimiento altísimo. Ha sido traductor de libros importantes del español al huasteco. ¿Y a qué se dedica ahora? Pues él está como... ¿jornalero? No como jornalero. Él por su generación todavía le tocó tierra, es campesino, y además está en permanente apoyo a todo lo que es el centro ceremonial, y fue distinguido y elegido como consejero estatal indígena para el Consejo Consultivo de lo que fue la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero no era su caso el que estaba, que se había ido a la pizca de Chile. No era Benigno, era otra. Era otra persona. Sí, era otra persona, muy joven. ¿También de los voladores? Sí, también de los voladores, bien. que pues se fue a la pizca, y era el que tenía, yo creo que más talento y estaba como en la idea, en la propuesta de encargarse de la escuela de voladores para niños, ¿no? Era un Bernardino, nuevo Bernardino, lo estaba yo confundiendo. Sí. Entonces, bueno, Bernardino era un joven que prometía mucho para ir enseñando a estas nuevas generaciones, y por cuestiones de trabajo se tuvo que ir. Claro, y a eso me refería. Entonces, bueno, pues ¿cómo vas a generar un proyecto constante, regular, si la gente tiene que irse a trabajar en cualquier momento? O sea, son el tipo de problemas que habrá que resolver con este decreto, con el Consejo de Salvaguarda, que
será el encargado de implementar los servicios, las soluciones, los apoyos, ¿no? Vamos a ir a una pausa y los dejamos ahora con nuestra novedad editorial y les recordamos que tenemos una venta especial de aniversario en la librería del Colegio de San Luis. Va a encontrar descuentos de hasta el 70%. Regresamos. Estamos de regreso ya a nuestro último bloque para cerrar la conversación con nuestro invitado. Maestro Agustín Ávila, investigador del Colegio de San Luis, las guardias comunitarias fue parte de los hallazgos más importantes que su investigación ha dejado, porque pues ha documentado que no es una cosa de ahora por la inseguridad, sino que tiene que ver pues con la historia propia de las comunidades indígenas, ¿no? Todavía existen, siguen vigentes. ¿Cómo están? Pues siguen vivitas y coleando, se podría decir. Yo contabilicé alrededor de 5,000 policías comunitarios. No son guardias comunitarias, sino policías comunitarios, perdón. En sí, en 23 municipios. El fenómeno que yo creo que es histórico, o sea, porque hay que entender, durante la colonia, las comunidades indígenas, había una legislación propia para los indígenas, había lo que se llamaba la República de Indios. Entonces ellos tenían sus instrumentos de justicia, tenían sus mecanismos. Su propio marco legal. Su propio marco legal y sus propios mecanismos para juzgar, para detener, para manejar, para tratar. Entonces, desde entonces existen las policías comunitarias, ¿no? Y los avisadores, entre los nahuas se les llama tequihuas. ¿Qué función tienen los avisadores? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Son los que van a avisar a la gente cuando hay una reunión,
cuando hay una tarea, puede ser una faena, o convocan a alguien que es acusado, que tiene que responder ante la autoridad. Entonces, claro. Entonces son una parte muy importante del funcionamiento de las comunidades, porque es algo que hay que mencionar. O sea, las comunidades no se podría ver su existencia si no fuera por las instituciones internas con las que cuentan, como la faena, que la faena es un trabajo comunitario en beneficio de la comunidad y un trabajo no remunerado, al igual que el asumir un cargo, un puesto, no son puestos remunerados y son mucho trabajo, ¿no? Entonces a veces la gente le huye al cargo, porque dice, no, pues, con la gente cuando tiene un cargo tiene que dedicarse, tiene que atender y no va a recibir remuneración. Tiene apoyos, pero bueno, de ese tamaño es la problemática y la dinámica, ¿no? Y efectivamente, bueno, en el caso del padrón de comunidades, nosotros, digamos, vale la pena señalar que nos enfocamos no solo a la identificación como tal, sino a recoger los elementos que permitieran demostrar esa existencia. Y una parte de esa existencia tiene que ver con las policías comunitarias, pero otra parte tiene que ver con el reconocimiento como sujetos de derecho público, que es algo que se logró en San Luis antes que en muchos otros estados. De hecho, desde San Luis se ha ido exportando a otros lugares. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué implica? El reconocimiento como sujetos de derecho público implica que se reconocen los actos de la autoridad indígena como actos de autoridad. Porque, ¿qué pasa? Si no hubiera ese reconocimiento, podemos poner el ejemplo. Una comunidad, mediante su asamblea, dice, a ver, aquí a todos los que vendan bebidas alcohólicas, se les corre o al bote. Bueno, y cuando una autoridad no tiene ese reconocimiento, entonces, si realiza lo que la asamblea le mandó, resulta que puede ser acusado de usurpación de funciones y de privación ilegal de la libertad, que es equiparable a secuestro. Y como los caciques son los que tienen los puestos y la venta de bebidas, pues rápido que a cualquier autoridad que... Entonces, a partir de que este reconocimiento se ha dado, ya no es tan fácil, ya la gente de las comunidades tiene un instrumento para defenderse. Voy tal vez a explicarlo de una manera muy, muy sencilla. Miren, normalmente estamos acostumbrados a la idea, que es muy cierta, y como nos la enseñaron, de que lo que es un principio de legalidad del derecho romano, que lo que no está prohibido está permitido. El caso es que para las autoridades ese principio es justamente al revés, inverso, y establece que ninguna autoridad puede realizar un acto para el cual no está expresamente facultado. Entonces, el sujeto de derecho público faculta a las autoridades indígenas para actuar como autoridades de sus comunidades y para también relacionarse con otras autoridades de fuera como autoridades. Y eso, que parece menor, es un asunto principal, porque por ahí empieza el reconocimiento a las decisiones, a la participación y a comprometerse con los resultados de las cosas. Decía que en el caso de los policías comunitarios, ya expliqué lo de que eran parte de la República de Indias, pero además hay una continuidad. Fíjense que un fenómeno particular es que encontramos justamente, es que a diferencia de otros estados donde hubo guardias rurales, el caso de San Luis, y seguramente no seguramente en el periodo en que gobernó Saturnino Cedillo, pues esos guardias rurales lograron conservar dos derechos muy importantes. El primero, a no tener un mando militar encima, cosa que no es menor, porque ahorita les voy a explicar por qué. Y segundo, conservaron el derecho a portar sus armas como excombatientes. Entonces, ¿qué pasa? Que estos guardias rurales derrotaron a grupos de las rebeliones como los de la Huerta y a los cristeros, pero además los derrotaron a domicilio. Fíjense que cuando los cristeros se empiezan a rendir, todos se quieren rendir con los milicianos potosinos. ¿Por qué? Bueno, porque como no tenían un mando militar encima,
los guardias rurales, que en su mayoría indígenas, no mataban a la gente, no abusaban de la población civil. Entonces sabían que los milicianos potosinos no los iban a fusilar. Y de esa manera llegaron muchos cristeros a refugiarse a San Luis desde entonces, y creo que muchos ya se quedaron en San Luis. Muy bien, ya finalmente vamos a platicar sobre una publicación precisamente que usted también coordinó, denominada Territorio, Seguridad y Soberanía Alimentaria, que está justo aquí también. Ahí en realidad tiene que ver con un seminario de seguridad humana en donde se habla precisamente de estas seguridades, digamos, ¿no? Y entre otras, particularmente la alimentaria. Nos decía usted de las desigualdades que hay en los grupos indígenas, y una de ellas pues tiene que ver justo con esta alimentación, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en este trabajo se dan cuenta de varios de esos aspectos, incluso de cómo la agricultura, el apoyo a la agricultura campesina fue abandonado hace 40 años y se trata de una agricultura colapsada, que sus rendimientos son bajísimos, no alcanza, digamos, para mantener a la población, permitir que la población se mantenga de eso. Y el otro trabajo que también incorporamos aquí es una especie de historia de las comunidades indígenas en San Luis Potosí, que es el trabajo que hicimos junto con Miguel Aguilar y Gerardo Hernández, ¿no? Tratando de incorporar los criterios geográficos, históricos, legales, administrativos, antropológicos para ofrecer una visión de conjunto. Que es importante porque justo la multidisciplina es necesaria, porque es una mirada más completa, digamos, más integral desde las ciencias sociales. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que desea agregar? Invitar a la gente, bueno, pues a que lea esto. No porque está agotado, pero esperamos una reedición. Los dos están agotados. Pero ¿los dos están agotados? Pero habrá pronto una reedición. Ya pronto una reedición, tanto escrita e impresa como digital. Entonces eso es una buena noticia. En la librería en línea ya pronto estarán disponibles a través de libro electrónico, entonces bueno, pues es mucho más fácil acceder a ese tipo de información. Y bueno, pues a él también lo encuentran a través del correo electrónico. Vamos a dar su dirección por si tienen alguna duda, alguna consulta académica, precisamente para que se pongan en contacto con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos a las órdenes. Es agustin.avila@colsan.edu.mx, y bueno, pues ya dijimos el perfil que trabaja, los temas que ha desarrollado a través de sus proyectos de investigación. Gracias. Al contrario. Con esto nos despedimos y nosotros los invitamos para que sigan con nosotros en nuestro próximo programa, y por ahora los dejamos con la agenda de eventos del Colegio de San Luis y les seguimos invitando para que nos retroalimenten a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que visiten nuestra página www.colsan.edu.mx. Ahí estamos de manera constante actualizando información. Pronto van a estar vigentes las convocatorias para estudiar posgrados, y la agenda del Colegio de San Luis de estos eventos con motivo del 22 aniversario, bueno, pues todavía quedará vigente a lo largo de esta semana. Los invitamos entonces para que nos acompañen en estos eventos y en nuestro próximo programa. Gracias, soy Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a sus actividades académicas de la semana del 28 de enero al 1 de febrero. El martes 29 de enero a las 17 horas en la Sala 1 de videoconferencias se llevará a cabo el seminario permanente La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, con el tema Agua para uso público. Ponente Dr. David Atisha Castillo. Durante los días 30 y 31 de enero se realizará el seminario de metodología, los aportes de la antropología de la infancia, a partir de las 9 de la mañana, en la sala de videoconferencias 1. El 31 de enero los invitamos a las 10 de la mañana al coloquio Hacia una nueva historia general de San Luis Potosí, en la sala Miguel Caldera. Y del 28 de enero al 1 de febrero continuará la venta especial de aniversario en la librería Colsan, con descuentos de hasta el 70%. Todos los eventos académicos son sin costo y de entrada libre. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad.
Divulguemos la ciencia. Hablemos.